Hola grupo, les doy la bienvenida al tercer episodio de nuestra serie de formas cuadráticas. Hoy consideraremos al cambio de coordenadas, lo que en geometría analítica conocemos popularmente como la rotación de ejes coordenados. Anteriormente habíamos revisado que las cónicas, elipse e hipérbola en particular, se obtienen a partir de las curvas de nivel de las gráficas de formas cuadráticas. Además, comentamos que el determinante de la matriz que representa la forma cuadrática es el discriminante que identifica el tipo de cónica. En el sistema coordenado XY, las cónicas se representan a partir de una forma cuadrática general, f de XY igual a ax cuadrada más bxy más cy cuadrada. Para establecer una curva en particular, entonces la función tiene que igualarse a una constante k. Esto genera una cónica desde la perspectiva del plano XY y que se trata de una curva de nivel en z igual a k. Los coeficientes de la forma cuadrática indican el tipo de cónica representada, ya sea hipérbola o elipse. La constante k devolverá la existencia de algún lugar geométrico, dependiendo de si posee valor positivo, negativo o cero. En lo que respecta específicamente al término b, este indicará si los semiejes de la cónica son oblicuos a los ejes coordenados XY. Antes de avanzar en el análisis geométrico, revisemos rápidamente al teorema espectral. Una forma cuadrática puede representarse mediante un producto matricial, el cual involucra a una matriz simétrica S. Este tipo de matrices son susceptibles de aplicárseles el teorema espectral, el cual menciona que toda matriz simétrica es ortogonalmente diagonalizable. Se recuerda que la matriz diagonal contiene a los valores propios de S y que P es una matriz ortogonal, es decir, al transponerla se obtiene su inversa. Recordemos que P es la matriz diagonalizadora, formada por vectores propios de S. Para que sea una matriz ortogonal, estos vectores propios deben formar una base ortonormal, es decir, ser unitarios y ortogonales entre sí. La diagonalización de la matriz asociada a la forma cuadrática crea un efecto geométrico particular. Partamos de la forma cuadrática en el sistema XY. Ahora, el vector XY lo nombramos como M, y la matriz simétrica de la forma cuadrática como S. Al hacer las sustituciones correspondientes, nuestra forma cuadrática se reescribe como M transpuesto S por M. La matriz S es ortogonalmente diagonalizable, es decir, podemos aplicarle el teorema espectral y entonces la forma cuadrática queda en términos de la matriz diagonal D. A continuación agrupamos términos, M transpuesta con P y P transpuesta con M. Si aplicamos la propiedad de la transposición de un producto matricial, es decir, el producto de dos matrices transpuestas debe ser igual al producto de las matrices originales intercambiadas y este último resultado transpuesto. Esta propiedad la aplicamos a M transpuesto P, de tal forma que obtendremos P transpuesto por M y todo el producto transpuesto. El aplicar esta propiedad permite identificar que a ambos lados de la matriz diagonal tenemos el mismo vector, P transpuesta por M. Ahora podemos aplicar la sustitución n igual a P transpuesto por M. En este caso es donde se realiza la transformación de coordenadas. La imagen de un vector W bajo la transformación lineal T se obtiene a partir de la matriz de transición de la base A a la base B multiplicada por W. Tenemos entonces que T de W es N y la matriz de transición por W es P transpuesta M. Se debe recordar que la base origen A es el sistema de coordenadas XY, desde el cual estamos partiendo, y la base destino B es el nuevo sistema de coordenadas al cual estamos llegando. Luego entonces, el vector n es UV, mientras que la matriz D posee los valores propios de la forma cuadrática.
Es en este momento que el cambio de coordenadas se ha hecho efectivo, ya que la forma cuadrática f ahora depende de u y v. Hagamos hincapié en el hecho que la diagonalización desaparece, por así decirlo, el término mixto que nos indica una cónica con ejes oblicuos al sistema de coordenadas XY. Esto lo podemos observar más fácilmente a partir de una cónica como esta elipse. Observamos que los ejes del sistema XY son oblicuos a los semiejes de la elipse, pero mediante la transformación de coordenadas se obtiene un nuevo sistema UV cuyos ejes coordenados se ajustan a los semiejes de la cónica. Es importante notar que los vectores I y J son los directores de los ejes en el sistema XY, pero en el nuevo sistema los vectores U y V son los que desempeñan ese papel. Recapitulando, en el sistema XY una forma cuadrática se representa mediante ax cuadrada más bxy más cy cuadrada. Al hacer el cambio de coordenadas, el término mixto desaparece y ahora la forma cuadrática se escribe igual a lambda 1 u cuadrada más lambda 2 v cuadrada. La diagonalización de la matriz de la forma cuadrática creó una transformación lineal cuyo efecto geométrico es la rotación. El plano XY se genera por la base canónica I y J, que al aplicarles la transformación de coordenadas se convierten en la base de vectores propios unitarios UV. Estos generan el nuevo plano UV. El efecto de rotación se da a partir de la matriz P ortogonal, ya que al estar formada por los vectores propios unitarios ortogonales U y V, siempre tendrá elementos que consisten en senos y cosenos considerando matrices de orden 2. Por otro lado, la inversa de P es esta matriz, que al multiplicarla por el vector XY se obtendrá la siguiente imagen. Las componentes son las ecuaciones de transformación que se utilizan en geometría analítica para lo que comúnmente conocemos como rotar ejes coordenados. Y también tenemos su contraparte, las ecuaciones resultantes del producto de P por el vector UV. Estas últimas ecuaciones permiten volver al plano XY partiendo del plano coordenado UV. Los ejes coordenados UV y la forma cuadrática siempre están relacionados por la diagonalización. En este caso podemos observar que los ejes U y V no están definidos porque la cónica es una circunferencia. Esto es coherente con lo mencionado anteriormente, porque la transformación de ejes crea el efecto geométrico de la rotación, el cual está basado precisamente en una circunferencia, y por lo tanto, esta curva se representa de la misma forma en cualquiera de estos nuevos sistemas coordenados UV. Pero si modificamos los coeficientes de la forma cuadrática, nos damos cuenta que los vectores U y V ya son determinados para cada cónica que se construya. Y eso se debe a que cada matriz simétrica posee sus respectivos vectores propios unitarios y su respectiva naturaleza, sea definida o indefinida. Entonces el sistema de coordenadas UV será único para la forma F. El caso de la constante K es particular, pues no influye en el tipo de forma cuadrática ni en el sistema UV resultante. Hay que recordar que K indica el nivel de Z de la gráfica de F, por lo que al variarlo muestra las cónicas pertenecientes a una misma familia, las curvas de nivel de la función multivariable F. Estas nociones de transformación de coordenadas fundamentan otros sistemas de referencia, que engloban incluso las coordenadas tridimensionales, y que son importantes para el eficiente y correcto análisis de diversos problemas geométricos y físicos. Muchas gracias por su atención, grupo. Nos vemos en el siguiente video.